Dios me los bendiga en esta preciosa mañana. El domingo comenzamos a hablar acerca de lo que es la verdadera religión, acerca de lo que verdaderamente le agrada al Señor. Y hablamos de que muchas veces pensamos que nosotros sabemos exactamente lo que es ser religiosos o servirle al Señor. Pero la idea que el Señor tiene para con nosotros es una cosa tal vez un tanto diferente. David escribió en el Salmo 51, verso 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Y continúa en el verso 17 diciendo que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y de lo que David está hablando es que nuestras acciones externas, nuestros rituales, lo que nosotros pensamos es bien importante, en realidad no impresiona a Dios, ni agrada a Dios, ni cumple con lo que el Señor desea. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 10, versículos del 12 al 13, la palabra nos dice: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir para que te vaya bien, nos dice la palabra del Señor. Y de acuerdo a estos versículos, lo que el Señor verdaderamente nos está pidiendo son tres cosas. Lo primero que nos pide es que nosotros tengamos un verdadero compromiso para con Él. Verso 12, la primera porción dice: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Y la definición más básica de compromiso en realidad tiene que ver con empeñar nuestra palabra, con cumplir nuestra palabra, o sea, hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Por consiguiente, cuando hablamos de tener un compromiso verdadero con el Señor, estamos hablando de procurar cumplir con el pacto que nosotros establecimos con el Señor, de buscarle con todo lo que somos. Esta porción de la Biblia nos habla de compromiso en términos de temer al Señor y de andar en todos sus caminos. Y cuando la palabra habla de temer, obviamente no estamos hablando de pavor ni de terror, estamos hablando de honor, de honrarle, de verdaderamente tener una admiración, una devoción, un respeto para con el Señor, tener un deseo de vivir con Él, para Él, y en todo momento buscándole con todo nuestro corazón. El proverbista lo ponía de la siguiente forma en Proverbios 9:10: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, conocer al santo es tener discernimiento. Y lo que el proverbista está hablando es que la verdadera sabiduría, el verdadero discernimiento, los que son verdaderamente inteligentes, simple y sencillamente llegan a ese lugar a través de vivir una vida de respeto, de admiración, de devoción, de compromiso para con el Señor. Vivir una vida de honor y reverencia hacia Dios en todo momento. El proverbista nos dice que la verdadera sabiduría se encuentra en vivir una vida no de acuerdo a mis propios designios, no de acuerdo a mis propias ideas, sino de acuerdo a los designios del Señor. En otras palabras, la verdadera sabiduría tiene que ver con andar en los caminos del Señor. Y este andar en los caminos del Señor está ligado a la idea de vivir una vida que sea agradable al Señor, a que nuestro comportamiento sea un comportamiento digno, de acuerdo a las normas del Señor, contrario a las obras de la carne, como las detalla Pablo en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, y que vivamos de una forma que sea consona con los frutos del Espíritu, que nuestras actitudes, nuestra vida, nuestro comportamiento sea verdaderamente agradable a Dios, que vivamos en el amor de Dios en todo momento y en todo lugar y en todas nuestras relaciones. Vivir en compromiso con el Señor es vivir enamorados del Señor en todo momento, vivir para Él y por Él sin importar lo que sea. Número 2. El escritor nos dice en Deuteronomio, la segunda parte del versículo 12, en el capítulo 10 donde estamos, ¿no? El escritor dice lo siguiente, comenzando, ¿verdad?, con las mismas palabras: y ahora, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Y dice en la segunda porción del verso 12, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón. Y de lo que el Señor está hablando es que Él desea que su pueblo
sea un pueblo fiel que viva en fidelidad para con Él. Y nosotros conocemos el asunto de la fidelidad porque lo utilizamos todos los días en nuestras relaciones interpersonales. Los esposos y las esposas son fieles porque desechan a todos los demás para estar juntos en una unión que el Señor ha santificado. Y nosotros entendemos ese asunto de no ser infieles a nuestros esposos y a nuestras esposas, aunque algunos pues a veces lo dudamos, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que nosotros como siervos de Dios tenemos que vivir verdaderamente en fidelidad hacia el Señor. Si vamos al Nuevo Testamento, hay una historia donde uno de los maestros de la ley se le acerca al Señor en Mateo 22:36 y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Y Jesús le contesta, le dice: muy sencillo, muy fácil. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. Y Jesús no lo deja ahí, porque la fidelidad hacia Dios no se circunscribe en nuestra relación hacia el Señor solamente, sino que también está incluida nuestra fidelidad en el servicio a Dios. Jesús continúa esta porción y le dice: el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y de lo que Jesús estaba hablando es que si nosotros vamos a amar verdaderamente a Dios, si nosotros vamos a ser fieles completamente a Dios en nuestro servicio hacia Dios, nosotros demostramos nuestra fidelidad a Dios cuando nosotros también tomamos nuestras relaciones con los que se encuentran en nuestro entorno y le servimos, le amamos de la misma forma en que el Señor nos amó a cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos pide fidelidad, obviamente nos está pidiendo que le amemos a Él. Pero parte de nuestro amor a Él, el reflejo de nuestro amor a Él, es el servicio que nosotros le brindamos al resto de la humanidad, a los que se encuentran en nuestro entorno, a nuestro prójimo, en beneficio de ellos, para que ellos también puedan llegar a conocer y a amar al Señor de la misma forma en que nosotros le amamos. Lo que nosotros verdaderamente somos siervos de Dios mientras servimos a la humanidad en el nombre, en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fidelidad no es simplemente ir a la iglesia cada vez que la puerta está abierta. Fidelidad no es echar 2 o 3 pesos en el plato de la ofrenda cuando lo están pasando. Fidelidad no es simplemente conocerse todas las alabanzas y los coritos y los himnos que se cantan en la iglesia. Fidelidad no es simple y sencillamente yo irme a mi casa y leer mi Biblia y orar 3 horas. Eso es parte de lo que es ser fiel al Señor. Pero la verdadera fidelidad, aquel que es verdaderamente fiel a Dios, lo expresa en su servicio a su prójimo. Santiago, capítulo 1, verso 27, nos habla acerca de cómo nosotros mostramos nuestra fidelidad hacia el Señor cuando nosotros nos encargamos de aquellos que se encuentran en nuestro entorno. Santiago dice que la verdadera religión, lo que verdaderamente agrada al Señor, es cuidar a aquellos que tienen menos que nosotros, aquellos que se encuentran desamparados, aquellos que están sufriendo de aflicción, aquellos que tienen necesidad. Por lo tanto, si continuamos leyendo, la palabra nos dice en el versículo 13 del capítulo 10 de Deuteronomio que lo que el Señor nos pide no es un montón de rituales ni sacrificios. Lo que el Señor nos pide es verdadera obediencia. Verso 13: y que cumplas con mis mandamientos y con los preceptos que hoy te mando a cumplir, para que te vaya bien, nos dice la palabra del Señor. Y la obediencia tiene que ver con hacer lo que el Señor nos dijo. Tiene que ver con mantenernos firmes en el camino que Él nos ha señalado. Y lo que el Señor nos pide es que nosotros cumplamos con lo que Él nos pide. No que nos inventemos 7 cosas u 8 cosas adicionales para entonces hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos. Cuando nosotros comenzamos a caminar en los preceptos, a cumplir con el mandamiento del Señor, entonces es que nosotros vamos a ver la mano de Dios moviéndose sobre cada una de nuestras vidas y nos va a ir verdaderamente bien de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Quiere esto decir que vamos a tener abundancia de dinero, que vamos a ser ricos? No sé.
A lo mejor el Señor le place que eso suceda en tu vida. Pero en realidad yo creo que lo que el Señor está hablando es que nosotros vamos a vivir vidas llenas de la bendición de Él. Que nosotros vamos a vivir vidas llenas de la protección y del poder de Dios. Que nosotros vamos a poder vivir vidas llenas de su misericordia y de su amor. Vidas llenas de su dirección. Vidas llenas de las cosas buenas que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. ¿Qué nos pide el Señor? El Señor lo que nos pide es que vivamos en verdadero compromiso, que le seamos fiel y que vayamos en pos de la obediencia, que es lo que el Señor verdaderamente necesita y desea de cada uno de nosotros. Está en nuestras manos vivir y cumplir con lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. No miremos al lado, no miremos en otras personas, pongamos nuestra mirada en Jesús y vivamos de la forma que el Señor desea para cada uno de nosotros. Esta semana el Señor tiene cosas maravillosas para Fuente de Vida. Los jóvenes tienen actividades mañana. El Señor ya está preparando un maravilloso banquete para el domingo. Así que te invitamos a que te des cita en la iglesia Fuente de Vida. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Te vemos.